Comenzamos el nuevo video. La idea es ahorita trabajar el tema de valor medio y longitud de arco, ¿sí? Este tipo de ejercicios puede trabajar, voy a poner aquí, y longitud de arco. Usted puede tocarle algunos ejercicios que es de valor medio o puede tocarle otros ejercicios que es longitud de arco. Básicamente ambos conceptos no son muy parecidos, pero su modo de proceder es muy mecánico, ¿sí? ¿Cómo nosotros resolvemos ese tipo de ejercicios? Debemos de tener en cuenta dos formulitas importantes. Vamos primero con los ejercicios de valor medio, que son los ejercicios A, B y C, y los ejercicios que corresponden a la longitud de arco son los ejercicios D y E. Entonces voy a explicar primero lo de valor medio y posteriormente voy a explicar lo de longitud de arco. Entonces, para el valor medio, cuando estamos hablando del valor medio de una función, recuerden que una función está definida en un intervalo, ¿sí? Esa función, ese intervalo podemos llamarlo nosotros el intervalo A, B. Y cuando nosotros estamos calculando, por ejemplo, esos valores en cada instante, recordemos nosotros el concepto de las sumas de Riemann, entonces en cada instante nosotros vamos a encontrar un área distinta, ¿sí? Básicamente, lo que me dice a mí este concepto es calcular esos valores promedio de ciertas funciones en un intervalo dado, ¿sí? Digamos que nosotros vamos a cambiar las longitudes o las distancias que tienen la base, el ancho y el alto de una caja. Entonces, que los anchos varíen desde 1 hasta 10 y que los altos varíen desde 10 hasta 20, ¿sí? Esas variaciones promedio, pues cada una de estas variaciones va a tener un área, ¿sí? Y entonces esas áreas promedio son las que vamos a calcular utilizando pues el teorema de valor medio. ¿Cómo me dice a mí el teorema de valor medio? ¿Cómo podemos calcularlo? Me dice a mí que f de c, ¿sí? Es igual a 1 sobre b menos a multiplicada por la función desde a hasta b de f de x, ¿sí? Por dx. Tengamos en cuenta que aquí nos van a dar de forma explícita un intervalo y una función. Entonces, con ese intervalo y esa función vamos a calcular pues esa integral definida, teniendo en cuenta pues una constante que es 1 sobre b menos a. Vámonos entonces con los ejercicios. Para aquellos que les tocó o que les corresponde el ejercicio A, les decía así: determine el valor medio de la función f de x es igual a x más 1 al cuadrado en el intervalo 1,2, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos calcular ese valor medio o en ese intervalo? ¿Sí? Muy sencillo. Entonces, teníamos nosotros f de c, que no sé cuál es ese valor medio, es 1 sobre, ¿sí? B menos a sería 2 menos 1 por la integral de 1 a 2 de la función. ¿Cuál función? X más 1 al cuadrado por dx. Calculemos esa integral. Bueno, sigamos calculando f de c, ¿sí? F de c sería 1 sobre 1 sobre 1 medio, 2 menos 1 es 1, por la integral definida esa, la integral de x más 1 al cuadrado sería x más 1 a la 3 sobre 3 evaluado desde 1 hasta 2. ¿Sí? Ustedes me calculan esa integral definida. ¿Sí? Ahí se los dejo a su tarea. Pero ese sería el valor medio de esa función. ¿Sí? Así es que se calcula. ¿Me estoy haciendo entender cómo aplico la fórmula?
Sí, no, tal vez de pronto, quién sabe. Sí, excelente. Vamos con el ejercicio B. El ejercicio B justamente parece un ejercicio, es un ejercicio de aplicación y no tiene nada distinto. Voy a ponerle en un ejercicio similar. En Cali, la temperatura en grados Fahrenheit, ¿cierto? De T horas después de las 11 a.m. está dado por la función T de X, ¿sí? Es igual a 30 más 12 coseno de pi sobre 10 t, sería t de t, perdón, no sé por qué puse x. Recuerde que nuestra variable es t. Y me pregunta, ¿cuál es la temperatura promedio de des- entre las 11 a.m. y las 2 p.m.? Noten ustedes una cosa. Nosotros tenemos aquí una función, que es lo que nos da, es lo que nos piden en la fórmula, pero nos piden también un intervalo. ¿Cómo calculamos ese intervalo? El intervalo me dice desde las 11 hasta las 2 de la tarde. Si lo pasamos todo a formato 24 horas, iría desde las 11 hasta las 14, ¿no? Las 2 de la tarde serían las 14 horas. Ese sería el intervalo de la integral. Entonces vamos a calcular ese valor medio de las temperaturas. F de C es igual a 1 sobre 14 menos 11 por la integral desde 11 hasta 14 de 30 más 12 coseno de pi sobre 10 t por dt. La respuesta a ese ejercicio será la respuesta a ese procedimiento será la respuesta del problema. 14 menos 11 es 3, ¿no? Entonces sería 1/3. Vamos a calcular la integral de cada una. La integral de 30 sería 30t, ¿no? Recuerden que estamos integrando con respecto a t. Más 12, la integral de coseno sería seno, ¿no? Si yo derivo seno de 10 pi por pi sobre 10t, me va a dar seno de pi sobre 10t por pi sobre 10t. Entonces tendría yo que dividir por pi sobre 10. ¿Sí? Esa sería la respuesta de esa integral evaluada desde 11 hasta 14. ¿Sí? Y si usted resuelve todo esto, ya esto de aquí en adelante es una simple operación, todo esto que está aquí en rojo y lo multiplica por 1/3, ya encuentra las temperaturas promedio. ¿Estoy siendo lo suficientemente claro con mis explicaciones? ¿Me estoy haciendo entender? Excelente. ¿Sí? Ojo, recuerden, no me vayan a dejar el ejercicio hasta aquí. Hasta aquí lo dejo por cuestiones de tiempo para no hacer estos videos tan largos y ustedes puedan tener tiempo para desarrollar los suyos sin detenerse tanto. De aquí, esto lo calculan a mano, reemplazan sería 30 por 14 menos seno de 12 menos 12 por seno de pi sobre 10 por 14 entre pi sobre 10, ¿sí? Voy a ponerlo aquí para dejarlo explícito.
toca reemplazarlo solamente. Entonces sería 1/3 por. Entonces sería 30 por 14 más 12 por seno de pi sobre 10 por 14 dividido pi, bueno, todo esto no, dividido pi sobre 10. Menos lo que le va a dar con 11, 30 por 11. Ojo, este menos afecta a todo esto, ¿no? Más 12 por seno de pi sobre 10 por 11, ¿sí? Dividido pi sobre 10, ¿sí? Y usted calcula este desarrollo y esas serán las temperaturas promedio en la ciudad de Cali, ¿sí? Bueno, hay un ejercicio muy similar al primero, que es el C. Dice así: determine el valor medio de la función entonces tenemos f de x es igual a 5 coseno de x menos coseno de 4x, ¿cierto? En el intervalo, yo ya se lo doy desde 0 hasta pi medios, ¿sí? Ya le estoy pidiendo ese valor medio de la función. ¿Cómo nosotros podemos calcular ese valor medio? Aplicando la fórmula. F de C es igual a 1 sobre los extremos pi medios menos 0 multiplicado por la integral desde 0 hasta pi medios de 5 coseno de x menos coseno de 4x. ¿Sí? Lo único que habría que resolver sería, bueno, 2 sobre pi por la integral. Bueno, yo ya hice la ley de la oreja con lo del principio. Por la integral, bueno, calculemos la integral de una vez. La integral de 5 coseno me daría 5 seno de x, ¿no? Menos 5 seno de x, perdón. Y la integral de menos coseno de 4x sería más seno de 4x sobre 4. Y recuerden que esta integral, esto que está en el paréntesis, evaluado desde 0 hasta pi medios. Y usted me calcula esa integral, reemplazando donde está la x por pi medios y donde está la x por 0. ¿Sí? Y ahí encontraría, pues, la respuesta del ejercicio C. ¿Estoy siendo claro con esto del teorema del valor medio? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto o todo está quedando lo suficientemente claro? Instructor, yo podría reemplazar el pi medio por 1.570 y hacerlo desde ahí. Sí, claro, no hay ningún problema. Sí, como para entenderlo. Bueno, no como para entenderlo, sino como para que se me facilite un poquito para no Eh, enredarme. para reemplazarlo en la calculadora de una manera más sencilla, sí. Podría utilizar, no sé, algún programa como Symbolab para hacer esas sustituciones. Tengan en cuenta una cosa importante que yo noté mucho en las tareas, en la tarea número 1, ahora que lo mencionan. Recuerden que su calculadora, si ustedes van a trabajar con el símbolo de pi medios, tiene que estar en radianes. Es decir, dentro de su calculadora tiene que estar una R en la parte arribita. Si lo van a trabajar con números decimales, ¿sí? Deben de tener en cuenta que tiene que estar en radianes porque estamos trabajando con una unidad de radian. Ahora, si ustedes quieren trabajarlo en grados, tienen que pasar de esos radianes a grados. Mi sugerencia, pueden hacerlo en la calculadora con el pi medios para que sea más sencillo, pero recuerden que tienen que pasarlo a radianes. ¿Sí? También pueden usar una calculadora. ¿Cuál calculadora? Yo les aconsejo Symbolab. Yo esta la utilizo también mucho para verificar si mi respuesta me quedó bien. No para hacer todo el ejercicio, para verificar únicamente. Symbolab. Symbolab con M.
Bueno, eso es todo lo que correspondía a lo que es valor medio. Ahora lo que es longitud de arco. La longitud de arco es cuando nosotros estamos trabajando con una función definida en un intervalo, ¿sí? De A hasta B, ¿sí? Sea una función f de x y nosotros queremos calcular, pues, qué longitud tiene esa curva. Hay veces se llama longitud de arco, longitud de curva, como le quieran llamar. ¿Cuánto mide esta curva? Esta curva me sirve mucho a mí, por ejemplo, para calcular, para aquellos que están estudiando alguna ingeniería, por ejemplo, los ingenieros civiles, para calcular cuántos metros de cable se necesita para un puente, ¿sí? Obviamente esos puentes no van a ir totalmente derechos porque tiene un peso, porque se va a ir doblando un poco, porque tiene una inclinación y eso pues inclusive los puentes grandes como los de Brooklyn, entre otros, pues tienen una curvatura, pues esos cables que lo soportan, ¿sí? En ese sentido debemos de calcular pues esa longitud que hay en esa curva. ¿Cómo calculamos esa longitud? Utilizándola utilizando esta siguiente fórmula. La longitud de x está dada por la función, por la integral de a hasta b de la raíz de 1 más f' de x al cuadrado por dx. Ojo con una cosa. Nosotros vamos a utilizar esa fórmula cuando tengamos la derivada de la función. Es decir, nos van a dar una función, la derivamos y después de derivarla, la reemplazamos ahí adentro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy similar. Entonces, determine, ese sería el ejercicio D que se parece mucho al que les tocaba. Determine la longitud de la curva, la función f de x es igual al logaritmo natural de coseno de x. ¿Sí? En desde 0 hasta pi cuartos. ¿Sí? Tenemos la función logaritmo natural de coseno de x. ¿Sí? La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, ¿cierto? F' de x va a ser igual a 1 sobre coseno de x. Pero por la regla de la cadena, nosotros podemos decir que tenemos que multiplicar por la derivada interna. La derivada interna sería la derivada del logaritmo de coseno de x, que sería menos seno de x, ¿cierto? Sabemos nosotros entonces que la derivada de esa función original sería menos tangente de x. Vamos a reemplazar eso dentro de la fórmula de longitud. Longitud de arco va a ser igual a la integral ¿desde dónde? Desde 0 hasta pi cuartos de la raíz de 1 más la derivada que sería menos tangente de x y esto lo elevamos al cuadrado. A mí también hago la raíz un poco más larga. Eso es igual a la raíz desde 0 hasta pi cuartos de la raíz de 1 más tangente cuadrado de x. ¿Alguien se acuerda cuánto es 1 más tangente cuadrado de x? Yo tengo unas identidades trigonométricas. Bueno, yo no me las aprendo así de una, pero yo sé deducirlas. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x va a ser igual a 1, ¿cierto? Y si yo todo eso lo divido por coseno, me quedaría tangente cuadrado de x más 1 va a ser igual al secante cuadrado de x. Yo cada uno lo divido por tangente cuadrado, por coseno cuadrado. Ya tengo una identidad trigonométrica. Tangente cuadrada de x es lo mismo que decir secante cuadrada. Entonces yo tengo la integral desde 0 hasta pi cuartos, ¿sí? De raíz de secante cuadrado de x.
Ahí voy simplificándolo. Esperen, quito esto. Ah, ya. Raíz de secante cuadrado, como está el cuadrado, me quedaría secante solo. Entonces sería la integral desde 0 hasta pi cuartos de la integral de secante de x. Y la integral de secante de x es logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Permítame, yo verifico, pero creo que es así. Ese es... no, ah, sí, es esta. Evaluada desde 0 hasta pi cuartos, que la confundo con la de cosecante. ¿Sí? Y ya usted calcula esa integral definida. Reemplaza con pi cuartos y reemplaza con 0. ¿Sí? Y ya tiene la longitud de esa curva. Pierde, no hay. ¿Sí? Hasta aquí estoy siendo lo suficientemente claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Excelente. Y ya para ir finalizando y para no martirizarlos más en este CIPA, el ejercicio E, que corresponde al tipo 3, que corresponde a los ejercicios tipo 3. Tira algo así. Determine la longitud de curva de la función f de x es igual al logaritmo natural de cosecante de x, ¿sí? En el intervalo pi cuartos hasta pi medio. Permítame un segundo, yo verifico una cosa. Ok, sí. Ah, este no es con respecto a x, este es con respecto a y. En realidad es lo mismo, ¿sí? Nada más que no vamos a mirar la longitud de arco con respecto a un diferencial de x, como lo hacemos nosotros horizontal, sino que con respecto al diferencial de y, que será vertical. Más o menos algo así. Digamos que queremos saber una longitud de curva y la curva va así, la función va así. ¿Sí? Entonces queremos calcular pues esa curva que está así como de tipo vertical, no como horizontal como usualmente lo hemos visto. Igual podemos utilizar la misma definición, nada más hay que tener en cuenta que estos límites de la integral, ojo, si tenemos la integral así, de las curvas, turum, tenemos los dos puntos. Este primer punto es de coordenadas A, B, ¿sí? Y bueno, A, C. Y este segundo punto sería B, D. No podemos hacer la integral, ¿sí? Teniendo en cuenta los límites de integración de a B. ¿Por qué no? Porque esos serían los que corresponden a las X. Entonces, bien pueda, señor Camilo, tenemos que hacerlo con respecto a los otros, a los que corresponden a la Y. Entonces serían las coordenadas C y D. En este caso, la longitud de la curva con respecto a Y va a ser igual a la integral de C a D de la raíz de 1 más f de Y, f' de Y al cuadrado por dy. Reemplacemos entonces, bueno, tenemos que la función era f de Y es igual al logaritmo natural de cosecante de Y, ¿cierto? La derivada del logaritmo natural es 1 sobre cosecante de Y. ¿Y la derivada de cosecante de Y cuánto es? 1 sobre Menos cero. esa sería la igualdad trigonométrica, ¿sí? Pero la derivada. ¿Se acuerdan que la derivada de tangente era secante cuadrada? La derivada de cosecante.
es menos cosecante de X, de Y, perdón, porque estamos dividiendo por cotangente de Y. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Sí? Menos cosecante de Y por cotangente de Y. Y podríamos cancelar esta de aquí con esta de acá. Me quedaría que la derivada sería menos cotangente de Y. ¿Sí? Ahora, para resolverlo, lo reemplazamos dentro de la función. Logaritmo natural de Y es igual a la integral. Aquí ya nos están dando los límites de la verdad, desde pi cuartos hasta pi medios, ¿sí? 1, la raíz de 1 más menos cotangente cuadrado de Y. Cotangente de Y al cuadrado. Y cotangente de Y al cuadrado es lo mismo que decir menos cotangente de Y al cuadrado es lo mismo que decir cotangente cuadrado de Y. Cualquier cantidad que esté negativo y lo elevamos al cuadrado va a ser una cantidad positiva, ¿no? Me va a dar pi cuartos, pi medios, integral de 1 más cotangente cuadrado de X. Ahora, ¿hay alguna identidad trigonométrica que me sirve? Claro, ¿sí? Yo tengo que seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X es igual a 1. Dividámoslo todo por seno, ¿sí? Entonces quedaría 1 más cotangente cuadrado de X, dividámoslo todo por seno cuadrado, es igual a secante cuadrado de X, ¿sí? Si mi memoria no me falla. Seno cuadrado sobre seno cuadrado, 1, coseno cuadrado sobre seno cuadrado, cotangente cuadrado, y 1 sobre seno cuadrado, ahí está el error, cosecante cuadrado, ¿sí? Ahí quedaría. Como decía el caballero, 1 sobre seno es cosecante. Lo reemplazamos. Sabemos que 1 más cotangente cuadrado de X es cosecante de X. Entonces quedaría integral desde pi cuartos hasta pi medios de raíz de cosecante cuadrado de X de Y. Esto es Y, qué pena. La costumbre. Es lo mismo que decir la integral desde pi cuartos hasta pi medios de cosecante de Y por dy. Y yo sé que la integral de cosecante de Y es menos logaritmo natural de cosecante de Y más cotangente de Y. Permítame verifico que esta no me acuerdo. Sí, estoy bien. Es eso. Y recuerden que ustedes tienen que reemplazar esa respuesta teniendo en cuenta los límites de integración, ¿sí? Desde pi cuartos hasta pi medios, y esto ustedes lo calculan. ¿Listo? Lo que les dé, ¿sí? Esa va a ser la longitud de ese arco o de esa curva. Hasta aquí estoy siendo claro con mis explicaciones. ¿Alguien tiene alguna duda con alguno de los literales que he mencionado durante todo el CIPA? ¿No? Excelente. Antes de que se me retiren, ¿sí? Pues la idea como tal, bueno, vamos a parar el video un momento. La idea como tal es dejar explicados cada uno de estos temas.